Gracias, señora Presidente. Reitero a la Asamblea General, mantengamos el silencio. Adelante. Gracias. No hay mejor institución de derechos humanos que la que no existe. No es constitucional. No está en la Constitución de la República. Tiene un grado inferior. Es legal. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República previó las instituciones, el sistema de protección de los derechos humanos. Si yo fuera presidente de la República, ¿necesitaría un instituto que me venga a decir de la violación de los derechos humanos que sufre la ciudadanía por la inseguridad, por los homicidios, por las rapiñas, por los abusos sexuales? ¿No? Es una responsabilidad que tiene el presidente de la República por imperio de la Constitución. Artículo 168, numeral primero, es el primero que tiene. El que justifica su existencia. No se necesita institución de derechos humanos. Se necesita en todo caso un poder judicial valiente, señor presidente. Un poder judicial que cuando hay delito, como es toda violación de derechos humanos, toda violación de derechos humanos es un delito, es un crimen. Y frente al crimen, ¿quién tiene que actuar? El juez, artículo 15 y 16. No el fiscal, el juez tiene que actuar por imperio de la Constitución. Y después, en todo caso, la Fiscalía. No necesité del Instituto de los Derechos Humanos. Hazme el favor, Nicole, gracias. No necesité del Instituto de los Derechos Humanos. Ya tengo en mi poder denuncias del 2009, del 2010, del 11, del 14, del 17. Como simple ciudadano, tal vez con un elemento, un plus al ciudadano común, el hecho de ser abogado penalista y haber estado en las cárceles. Pero no solamente en las cárceles. Denuncié también a la INAU. No necesité Instituto de Derechos Humanos para defender los derechos humanos. No necesité el Instituto de los Derechos Humanos para pedir la extradición del genocida Henry Kissinger, que dicho sea de paso, fui el único abogado que pidió que se investigara el terrorismo de Estado y la violación de derechos humanos durante la dictadura militar con respecto a su autor intelectual, Henry Kissinger, el mismo de la Agenda 2030. Necesitan mis colegas, mis estimados colegas diputados, un instituto de derechos humanos para saber que hay violación de los mismos en muchas instituciones públicas de segregación, como el INAU, como las cárceles. No. Y si necesitan, ¿sabe qué? Los invito y hacemos un tour de verificación, congruente con esta posición que estoy exteriorizando. Tengo presentado un proyecto de ley para extinguir este instituto. Es una afrenta al Parlamento, es una afrenta al propio presidente Yamandu Orsi, es una afrenta a la Suprema Corte de Justicia, es una afrenta al Ministerio Público Fiscal. No necesitamos esta institución es más Estado, más burocracia, más sueldos del Estado. Además es imperfectante. Tenemos Secretaría de los Derechos Humanos, tenemos Instituto de los Derechos Humanos, tenemos Poder Judicial, tenemos Poder Ejecutivo. Y el pueblo mira. Un pueblo castigado por una gran crisis. No tengo nada personal contra las dos postulantes. Al contrario, las conozco de hace mucho tiempo. A la doctora Fossati, a la doctora Mota. Interactué con ellas como operador del derecho, operador privado del derecho.
Nunca vi una denuncia de oficio de ambas colegas. Y tenían la potestad, y tenían la plataforma fáctica de la violación de los derechos humanos, porque acá tengo la declaración del ministro Negro, Carlos Negro, que compareció ante la comisión y nos explicitó todas las violaciones de los derechos humanos que están aconteciendo en este momento, no solamente en las cárceles, a nivel de ciudadanía. Y yo pregunto desde el punto de vista jurídico a los colegas que están aquí, además colegas operadores del derecho, ex fiscal, defensor penal privado. Hizo una confesión, señora Presidente. Hizo una confesión ante nosotros, los diputados de la Cámara, en la comisión. Nos habló de que sí, de que hay hacinamiento, de que... Mire, si quieren lo leo textualmente. ¿Dónde está el papel que te di? Si quieren lo leo textualmente, pero para no perder tanto tiempo en una lectura textual. Dijo: en las cárceles hay homicidios, hay violaciones, hay extorsiones. Las cárceles sirven como una suerte de universidad para perfeccionar el delito. Pero perdón, señor ministro, el presidente y usted son los responsables. Yo no gestiono la cárcel. El Parlamento no gestiona las cárceles. ¿Y quién es el responsable jurídico? ¿Quién es el responsable político de esas violaciones de los derechos humanos? Y el presidente y el ministro, que tienen las potestades para terminar con eso. ¿A quién le vamos a pedir que termine con la violación de los derechos humanos? Y al que tiene las potestades. Y no necesitamos el Instituto de Derechos Humanos. Pero la situación desde el punto de vista del deber ser es peor todavía. Yo tendría que estar preso. Ah, le gustó. Yo tendría que estar preso. Sí, señor. Sí, diputado Yuri, tendría que estar preso. ¿Saben por qué? Porque el ministro Negro, comprometiendo también al presidente de la República, confesó delitos. En la Cámara de Diputados confesó delitos. Entonces yo tendría que estar preso por el 177 del Código Penal por no haber denunciado en tiempo y forma. Ahora, si yo tenía que estar preso, lo tengo que decir con todo respeto, un patrullero aquí en la puerta esperando al ministro del Interior y otro camino a la Torre Ejecutiva. Y otro camino a la Torre Ejecutiva. Ese es el deber ser. Eso es lo que debía suceder si aplicamos a rajatabla, como se le aplica a Juan Pueblo, el derecho penal y el derecho procesal penal. ¿Vieron cómo no necesitamos institutos de derechos humanos? ¿Vieron cómo necesitamos la aplicación de la ley? La aplicación de la Constitución fundamentalmente, iguales ante la ley. El presidente de la República, el diputado Salle y Juan Pueblo. Eso es verdaderamente un Estado democrático. Eso es verdaderamente un Estado republicano. Y en un Estado verdaderamente republicano y en un Estado verdaderamente democrático, donde Juan Pueblo es igual que el político o el gobernante, ahí no se necesita Instituto de Derechos Humanos. Con un poder judicial fuerte y valiente, que no lo tenemos. No admito interrupciones. Digo por las dudas, porque la última vez que di una interrupción me tomó 9 minutos. No admito interrupciones. Muy bien. Con un poder judicial fuerte. Los jueces de ejecución, señores, tienen el control de las cárceles. ¿Cómo es posible que hablemos de un Instituto de Derechos Humanos cuando tenemos un funcionario público específicamente en la función jurisdiccional, que es la protección, precisamente la garantía de los derechos, que tiene la función específica de velar por la situación de los reclusos? O en el caso de los jueces de menores, la situación en el INAU. Acá tengo. Torturas en el INISA. Ficha 362-447/2016. Todos estos son denuncias por violación de derechos humanos.
a nivel de juzgados penales. ¿Y saben en qué terminaron? En el archivo. Y ustedes me podrán decir, falta de prueba cuando tenemos la confesión prácticamente de todos los gobiernos y de todos los ministros de la violación sistemática de los derechos humanos. Y insisto, porque el que está mirando esta sesión de la Asamblea General dirá, ¿y la preocupación por el ciudadano común? Hoy se está velando a un policía. Ayer se defendió otro. Y por defenderse no está muerto. Y esa situación crítica que tenemos, y esos barrios liberados donde no entra el Estado, no es una situación gravísima de violación de los derechos humanos. Hemos tenido diagnósticos, como el coronel retirado Villa, hablando de un Estado parcialmente fallido. Y es claro que es un Estado parcialmente fallido. ¿Cómo no va a ser un Estado parcialmente fallido cuando el ministro del Interior, secretario de Estado del presidente de la República, y por lo tanto sus palabras se le pueden endilgar al presidente de la República, dice que la guerra contra el narcotráfico está perdido y nos dice que tenemos que regular el mercado, tenemos que regular el narcotráfico y el crimen organizado como un mercado, como que fuera Wall Street? ¿Y quiénes van a ser los brokers de ese mercado? Los delincuentes tipo Marcet van a ser los brokers. Eso es violación de los derechos humanos. ¿Necesitamos del Instituto de Derechos Humanos? ¿Necesitamos el Instituto de Derechos Humanos para saber que el narcotráfico se ha apoderado del país? No. ¿Y entonces por qué existe el Instituto de Derechos Humanos? Porque es un engranaje más de un Estado inmenso y que permite que los políticos pongan a su gente, y lo paga Juan Pueblo, lo pagan los 800.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos por mes. Y yo le preguntaría a los 800.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos por mes, ¿ustedes están de acuerdo, después de esta locución en la que puse de manifiesto toda la parafernalia que tiene el Estado para controlar los derechos humanos, empezando por el propio presidente de la República y siguiendo por todos nosotros, que necesitamos un aparato de varios miembros con 100 funcionarios? No, señores, ¿saben qué es eso? Eso es malgastar el dinero. Y yo sé que alguno puede saltar y decir, ¿cómo malgastar el dinero cuando estamos hablando de derechos humanos? Sí, estamos hablando de derechos humanos y he demostrado cabalmente que existe toda una institucionalidad que no está funcionando bien y que por lo tanto el problema está no en crear otro instituto y otro instituto, sino en que funcione bien, que eso es lo que pide el pueblo uruguayo. No tenemos que tener un poder judicial que en todo caso está transversalizado por sociedades secretas que no deja que funcione bien. Ese es un problema grave. Por otra parte, fíjense la paradoja que tenemos. Un fiscal dedicado a los crímenes del pasado, crímenes que prescribieron y que se le dio retroactividad penal a una ley in malam partem, es decir, que perjudica la situación del indagado. Pero ese mismo fiscal insólitamente no puede mirar, no puede actuar con las flagrantes y confesadas violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno. Eso es una barbaridad y eso demuestra claramente que el mejor instituto de derechos humanos es el que no existe. Y el mejor cuidado y protección y garantía de los derechos humanos está en la conciencia de cada uno de los funcionarios públicos desde su función, actuando con valentía, denunciando, como desde el 2009 a la fecha lo vengo haciendo. Se preguntarán, ¿y por qué del 2009? Porque antes, del 2005, perdón, 2005 vengo denunciando.
porque antes denunciaba el Frente Amplio. Pero cuando llegó al gobierno, y termino, lamentablemente también es un confesado violador de los derechos humanos. No se necesita institución de derechos humanos. Gracias, señora presidenta.